regreso aquí en nuestro día. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en nuestro día, en este ombliguito de semana. Y como ya lo vieron, es momento de dar la bienvenida a nuestro especialista consentido en sustentabilidad y biólogo, a Luis Manuel Ortiz, con un tema muy interesante, muy adecuado también a esta temporada, a esta época del año, y es que se trata de la Navidad de México para el mundo. ¿Y por qué? Él nos trae todos los detalles y que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Como siempre, un gustazo estar aquí. El gustazo es de nosotros con estos temas tan padres, tan bonitos y tan interesantes. Y me gustaría que nos dijera por qué la Navidad de México para el mundo. Bueno, México ha aportado muchos elementos a la celebración de la Navidad y que ahora se incluyen en la celebración en todo el mundo. No podríamos imaginar la Navidad sin el pavo. El pavo es el guajolote que se llevó a Europa después de la conquista o a partir de la conquista de México y se convirtió en un elemento importantísimo de la celebración navideña. Pero hay otros más, por ejemplo, hablando de decoración, la hermosísima flor de Nochebuena, claro, o flor de Navidad, es mexicana. Hubo un embajador de Estados Unidos en México que se la llevó a Estados Unidos y le pusieron su nombre, le pusieron poinsettia, y en Estados Unidos se conoce como la poinsettia, pero ese es un robo en realidad. Llevamos muchos años luchando por el reconocimiento, pero es una flor completamente mexicana o del territorio americano que en ese entonces constituía México, o lo que ahora es México. También tenemos, por ejemplo, el cacahuate, que ya forma parte de los elementos de la cena de Navidad en muchas partes del mundo, si no es que en todo. Y también el chocolate, obviamente, sí, ¿no? ¿Qué sería de la Navidad sin un chocolate caliente o sin los dulces o adornos de chocolate? Y hay otros más, por ejemplo, hablando de la parte cultural, las posadas, las pastorelas. Las pastorelas son una celebración que durante la época de la colonia se establecieron en México como parte de una herramienta de evangelización. Y se ha dispersado ahora a muchos lugares del mundo, ¿no? A los indígenas de ese entonces se les facilitaba mucho la actuación y la representación, y los sacerdotes y los monjes católicos los utilizaron mucho, sobre todo los jesuitas, lo utilizaron mucho para evangelizar. Y de esa forma la religión entró a México, pero paradójicamente de México se fue al resto del mundo, ¿no? Qué interesante, todos estos datos que hay en casita, bueno, que yo me incluyo en lo particular, desconocíamos. También yo no sé, quiero preguntar, ¿el ponche también es mexicano? El ponche ya se hacía antes en varios lugares del mundo, pero los ingredientes mexicanos como el tejocote, como, perdón, los cacahuates, pues son completamente mexicanos, ¿no? Entonces sí es una mezcla que se llevó a cabo durante la época de la colonia también. Y también, por ejemplo, el jitomate. El jitomate es un aporte a la alimentación mundial de parte de México, y también pues muchos de los elementos de la cena navideña incluyen jitomate, ¿no? El bacalao, sí, y todo eso. También tenemos, por ejemplo, las piñatas. Se cree que son parte de la influencia mexicana, pero no, ahí sí no es netamente mexicano. Llegaron desde China, la tradición de romper ollas de barro llenas de dulces es china, pero en México cobró una relevancia extraordinaria también como parte de este proceso de evangelización. Cada uno de los picos de la estrella, de la piñata en forma de estrella tradicional, son uno de los 7 pecados capitales. Fue parte también de este proceso de evangelización, y de México se fue al mundo. Entonces, de China a México, de México al resto del mundo. Y así tenemos muchos elementos sin los cuales la Navidad no tendría esta riqueza. En realidad, algo que es muy lindo de la Navidad es que es una mezcla de culturas. Realmente es un evento, creamos o no, en el nacimiento de Jesús o en la celebración judeocristiana de la Navidad. Sí hay muchos elementos que hermanan,
que unen las culturas, las civilizaciones, los países, y creo que es un momento que podemos aprovechar para eso, para difundir, para ser más amistosos, dejarnos llenar de este espíritu navideño que está en todos lados. Y hay una cosa bien interesante también sobre la Navidad. Muchas veces nos quejamos de que la Navidad es muy comercial, que se ha vuelto comercial, que siempre no es reciente. Desde el siglo XIX, siglo XVIII, sí, finales del siglo XVIII, era una fecha de compras. Entonces, no es nuestra culpa. Eso ya viene desde hace mucho tiempo. Había mercados en Alemania, por ejemplo, el mercado navideño, así como se pone aquí en Aguascalientes el mercadito o los tianguis navideños. Ajá. En Alemania, desde el siglo XVIII, se ponía, o se pone, todavía existe, un mercado para vender todo, de todo, hacer las compras. No había supermercados ni tiendas departamentales, pero eso sucedía. Y ahora, pues, seguimos con las compras navideñas. Claro, entonces ¿no? como dice usted, que no nos echen la culpa, porque eso ya tiene mucho tiempo, no es como de, es que en la actualidad todo quieren vender y todo está carísimo. Bueno, ya veíamos ahí que ya tiene mucho tiempo atrás que esto es lo que sucede. Las piñetas lo comentábamos, algo muy interesante que justamente yo no sabía que venía la tradición desde China, porque normalmente en las películas, en las series, ponen siempre a México rompiendo las piñatas. Exacto. Y uno piensa que es una tradición mexicana, pero ya no lo aclaró. Viene a raíz de China, que rompían cántaros, y poco a poco la tradición mexicana fue evolucionando y ya fue cuando se hicieron las piñatas. Es algo también muy mexicano. Ujú. Cuando una tradición, un aspecto cultural de otro país nos gusta, lo hacemos nuestro. Sí, eso sí, sin duda. ¿Y la caña y la mandarina dentro de las piñatas es tradición mexicana? No, la caña viene de Asia y la mandarina también. La mandarina pues viene de China. El ponerle fruta a las piñatas sí es una tradición mexicana, porque los chinos ponían golosinas, ponían dulces. Y solamente en ciertos eventos rompían las piñatas. Y en México pues rompemos piñatas por cumpleaños, por bautizos, por cualquier ocasión. Y sobre todo en esta época de posadas tenemos la tradición de romper las piñatas. Qué interesante todo lo que nos platica, ya veíamos ahí. Yo estoy sorprendida con todo lo que hemos estado hablando sobre la Navidad de México para el mundo, lo que sí es mexicano, lo que no, lo que fue evolucionando, la historia y demás. Que le queremos agradecer como siempre por haber estado con nosotros. Si las personas se quieren comunicar, quieren preguntarle algo, ¿dónde lo pueden hacer? Gracias, sí, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos en todas como Cisma Social Media. La información está apareciendo ahí en su pantalla. Saben que con muchísimo gusto Luis Manuel Ortiz va a atender cada una de sus preguntas. Muchísimas gracias. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahora sí nos vemos la próxima semana, sí, en lo que queda del año realmente. Ya, unos cuantos días que también finalice el 2022. Saludos también a Lea. Muchas de nuestra gracias. Parte, sí. Besos y abrazos para ella. Y ahora sí, con esto es momento de hacer otra pausa promocional. No se despeguen, continuamos con mucho más en esto que es Nuestro Día.